Willy, volviendo al tema de los viajes a Cuba, tú sabes que eso ha generado muchísima expectativa. Mira, y tú y yo muchísima... tenemos la misma suerte que no nos dejan ir a Cuba. Exacto. Tú sabes que hay mucha expectativa y han circulado múltiples rumores sobre que los CEU-6 van a tener problemas cuando retornen de Cuba si aplicaron a un asilo político. ¿Qué nos puedes decir esto? Quiero que por tu experiencia en 40 años, porque no es primera vez que cubanos han aplicado al asilo y han viajado a Cuba. No es la primera vez que los rumores en la comunidad han sido que los van a castigar, los van a quitar a la residencia, los van a deportar. Ocurrió en los 90, cuando empezaron a haber más viajes a Cuba. Ocurrió a principios del siglo, cuando también lo que querían hacer. Ahora regresa, la historia se repite. Yo no conozco a ningún cubano, CEU-6, sin haber cometido delitos criminales, que ha viajado a Cuba y le han quitado la residencia. Sí he tenido algunos cubanos, CEU-6, que viajaron muchas veces a Cuba y en la aplicación, y cuando fueron a la entrevista de ciudadanía, le preguntaron por qué habían viajado tanto. Especialmente a personas mayores, como la edad mía, que recibían ayuda económica de los Estados Unidos y viajaban a Cuba. Y tuvo oficiales que le preguntaron, bueno, tú has ido a Cuba 4 o 5 veces, ¿quién te pagó los viajes? ¿Cómo pagaste los viajes? Y reportaste los regalos del viaje como parte de tu income con la ayuda que tú recibes. Y así, ese tipo de problema en una entrevista de ciudadanía sí ha existido. Pero hasta ahora, yo no conozco a nadie que tampoco le negaron la ciudadanía por haber viajado a Cuba. Sí, tuvieron segunda entrevista, sí, le negaron al principio, tuvo que apelar, y fue por la parte de buen carácter moral, porque era una persona mayor, casi la edad mía, que recibía ayuda económica en los Estados Unidos y había viajado a Cuba numerosas veces. Willy, yo creo que la entrevistadora, que era muy inteligente, muy hábil, una cubana que vino por el Mariel, súper inteligente, veía a la señora mayor y la miraba como una mula. Ahora, la pregunta que te voy a hacer es la siguiente. Hasta el momento no ha habido ningún cubano que le hayan retirado la residencia, que haya estado en un proceso frente a un juez de migración que puede retirar la residencia. Correcto. Ahora, ¿dónde tú verías que podría existir ese problema en viajar a Cuba, un CEU-6 que aplicó al asilo? En la entrevista de ciudadanía. Si tú has ido a Cuba varias veces y no tienes una razón buena, como tu hijo, tu madre, tu marido que está atrás, algo específico, pudieras tener problemas en la entrevista de ciudadanía por mal carácter moral. Y no quiere decir que te van a quitar la residencia ni ponerte en deportación. Solo que puede ser el proceso de ciudadanía mucho más difícil. Lo he visto en el pasado, no ahora, porque lo he visto en el pasado en numerosas ocasiones. La persona fue sin abogado, después me contrató a mí, fuimos a una segunda entrevista, tuvimos que llevar explicaciones, tuvimos que llevar la evidencia, y casi en todos los casos le han aprobado la ciudadanía. Ahora, Willy, otra de las preguntas. Pero es un paso que tú tienes que estar consciente que eso puede ocurrir. Otra de las preguntas que se generan con todo este tema de la CEU-6, y yo quiero que tú, porque cuando Lyndon B. Johnson en noviembre de 1966 firmó la ley de ajuste cubano, ya tú tenías 25 años. No, tenía 16 años, estaba en la secundaria. Estaba jugando fútbol para Coral Gables. Cuando esto se firma, en ningún momento la ley de ajuste cubano impide a los CEU-6 ir a Cuba. Es más, que quien impide a los CEU-6 ir a Cuba es la propia dictadura. Cuba. Cuba te ha impedido a ti, me ha impedido a mí, a Ciro del Castillo, nos ha prohibido ir a Cuba. Así que en realidad, quien ha prohibido a los cubanos CEU-6 ir a Cuba es Cuba. Entonces, siempre me ha atormentado, no me ha atormentado, pero filosóficamente me molesta que nosotros aquí hagamos el mismo juego que hace Cuba, de castigar a las personas que quieren ir a Cuba o no quieren ir a Cuba. Mira, tú tuviste tragedia en tu familia, no pudiste verlo. Yo tuve tragedia en mi familia, no pude verlo. Al final del día, son ellos los que impiden, los que cierran las puertas. ¿Quién separa a la familia? El gobierno de Cuba. ¿Quién prohíbe los viajes a Cuba de cubanos? El gobierno de Cuba. Vámonos a jugar el juego a ellos. Willy, aquí está tu correo para que te escriban, para que te pongan Osito Divo de Arriete, te den cariño. No, aquí Osito de Divo de Arriete, casi que te garantizo que la voy a bloquear. No, yo sé que vas a contestar. Por favor, pregúntale al Divo. Soy 220B y necesito regresarme para Cuba ya que tengo problemas familiares. ¿Cómo puedo pedir que me dejen salir? Gracias. No es el gobierno americano, es Cuba. Si tú tienes un pasaporte cubano actualizado, ve al aeropuerto, compra el pasaje y te vas para Cuba. Perfecto. Willy, dice aquí,
Reinier, soy cliente de Willy, I-220A sin corte, residencia pendiente de 670 días. Tengo un I-94 con un TPS cubano-venezolano. ¿Puedo solicitar parol? Claro. El I-94 es el parol. Héctor, hola abogado, soy cubano. Entré en marzo del 2022. I-220A, presenté asilo, no tengo corte. ¿Puedo presentar residencia por ajuste cubano? Gracias. La respuesta es sí. ¿Estás? ¿Viste que la respuesta es más concreta? Concreta. Después, estás economizando palabras, te me estás quedando dormido, te voy a tener que tocar. Lisandra, saludos, mi niña y yo somos I-94, no tenemos corte, mi esposo es I-220, tampoco tiene corte. Aplicamos la residencia, me han dicho que él nos perjudica en la residencia, cada uno hizo aplicación diferente. ¿No te perjudica? Por la última parte que tú pusiste. Cada uno de ustedes aplicó a su residencia independiente. ¿Qué va a pasar? A ti y al niño le va a llegar a la residencia posiblemente sin entrevista. Tu marido va a seguir esperando. Nacho, mi mamá es I-220A, no tiene asilo porque tiene Alzheimer, lo sentimos mucho y no es capaz de defenderse en corte. Tiene corte en un mes. Mi esposo y yo somos I-220A, pero sí tenemos asilo, entramos hace 2 años y medio, la corte el mismo día. Muy importante, ve con un abogado. Francamente, yo no conozco ningún juez ni ningún fiscal que un caso como ese, con una moción, no me cierre en la corte de la persona mayor. Cindy. O que pueda añadirle al asilo de ustedes y pelearlo juntos. Muy importante, no vayas a esa primera corte sin abogado, porque en realidad un abogado que sepa lo que está haciendo tiene un trabajo esencial y te puede ayudar a resolver el problema de tu mamá. Cindy, hola, soy I-220A, tengo permiso de trabajo por asilo. ¿Qué enfermedad más dura? El Alzheimer. Sabes que eso, 2 grandes amigos míos, muy amigos míos, el final de ellos fue con Alzheimer, fue horrible, los dos, horrible. Cindy Villarreal, soy I-220A, tengo permiso de trabajo por asilo, me toca renovar. ¿Tendrá que ser por asilo o puede ser bajo residencia? Yo lo renovaría bajo el asilo por 2 razones. Primero, desde 5 años. Segundo, cuando tú renuevas el permiso de trabajo bajo la misma categoría, automáticamente te lo extienden cuando te llegue el recibo. Mucho más eficiente y mejor. Reinier pregunta, soy I-220A, en abril cumplo el año, pero tengo primera corte en julio. ¿Puedo aplicar para la residencia o espero la corte? No, tienes corte. Si tú tienes corte, no botas tu dinero aplicando para tu residencia con 220A. Prepara un buen asilo, tenga un buen abogado y ve a la corte el primer día con abogado. En estos tiempos que tenemos ahora, ir a la corte sin abogado es problemático. La señora en Texas que nos escribió, que nos hablaron hace un par de semanas, yo estoy seguro que si hubiera ido con abogado no hubiera tenido el mismo problema. Willy, saludos, una persona con categoría R6. ¿Tiene problemas si va a Cuba por problemas familiares después de 11 años? Refugiada, 11 años, aplica para la ciudadanía, pero como refugiada puedes ir a Cuba y cuando te cuestionen, si te cuestionan, cuando regrese, explica el problema familiar. Y esto es importante, Willy, es de hay las una categorías, diferencia muy grande. Es de las categorías que sí podrían tener problemas, refugio y asilo. Pero hay una diferencia muy grande entre refugio, R, y asilo, ASY. ASY, la recomendación de ir a tu país es muy difícil. Hola, abogado, soy venezolano, me desestimaron mi caso de asilo y mi TPS se me vence en abril. ¿Qué puedo hacer? Pues si te desestimaron tu caso de asilo, fue en corte y perdiste, te deportaron, o fue a nivel de entrevista y te enviaron a la corte, porque hay 2 formas que puede haber sido. Si fue en corte y perdiste, tiene un problema muy grande y muy serio. Si fue en la oficina de asilo, te van a referir a la corte y el asilo continúa. Roberto. Así que es muy importante, solamente para ellos saber si puede, y nos toca poder revisarlo, si el asilo te lo desestimaron en la oficina de asilo, porque ahí te refieren a la corte, tienes todavía chance de pelearlo. Pero si fue en la corte, ya. Estamos muy mal. Y no apeló, pues ahí perdió. Perdió. Roberto, ¿viste cómo aprendió con Ciro? Por favor, fui deportado. Estuvo aquí hoy. Fui deportado en 2018 de Luisiana, regresé en 2022, entré con I-220A, fecha de corte en el 2028. ¿Corro riesgo de deportación? Mi esposa es residencia, ¿me recomienda una I-130? Tiene la 220A, la I-130 no te ayuda. 220A, una entrada nueva y una corte nueva, no va a calificar para asilo, pero califica para suspensión de la deportación y para protección bajo la Convención contra la Tortura.